Bien amigos, aquí estamos en el segundo bloque de Encuestas y Análisis junto al ingeniero Juan Carlos Dollener. Tenemos el gusto de recibir al precandidato a la presidencia por Vallistas de Ley, el doctor José Amorín Valle. José, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Bueno, espero que disfrutes con nosotros de una charla, que te sirvan algunos datos que te vamos a dar, algunos gráficos que hemos preparado para poder charlar contigo y la gente, sobre todo, conozca a José Amorín Valle, el José, el que conoce tu familia, tus amigos y tu entorno político, más que las propuestas de las cuales también vamos a estar hablando. Muy bien. Tampoco exageremos que lo conozcan demasiado, ¿no? ¿No? Que conozcan las cosas buenas, más bien. Nada, todo no. Nosotros pretendemos que vean las cosas buenas. Nosotros tenemos el estilo que, como todos los invitados son conocidos nuestros, acá no hay formalismos, hay tuteo. Bien, bien. Como si estuviéramos en casa. Tuvimos una discusión con algunos televidentes que decían que cómo íbamos a tutear a los invitados. Parecían demasiado amigos, ¿no? Explicamos que, bueno, ahí blancos, colorados, frentistas, son amigos. Sí, no, la gente tiene que saber que nosotros además los consultamos a ustedes. Exacto. Porque ustedes nos brindan un servicio. Ustedes le brindan un servicio a la gente. Nosotros queremos saber qué está pasando con las encuestas, qué está pensando la gente, cómo venimos en las elecciones. Así que naturalmente los conocemos no desde ayer, desde hace algún tiempo. Y la calle Pou decía, a nosotros siempre nos interesa escucharlo y le decíamos que hacía muy bien. Sí. En eso. Bueno, pero la interna del Partido Colorado es lo primero que tenemos por delante. Bien. Un Partido Colorado que vamos a verlo más adelante, con una historia reciente de muchos altibajos, sí, ¿verdad? Donde en determinado momento aparece un liderazgo nuevo de Pedro Bordaberry, el partido levanta electoralmente y se empieza a instalar una sensación, bueno, el Partido Colorado es Bordaberry. Ya las elecciones pasadas, pero con mucho más fuerza en estas elecciones, aparece un retador, sí, sí, dentro del Partido Colorado, claramente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las tendencias dentro del Partido Colorado, que es de la interna, que sigue liderando a Pedro Bordaberry, pero que muestra un acercamiento, sí, entre ambos contendores, que son los dos, bueno, no son los dos únicos candidatos, porque acaba de salir la candidatura de Flores Silva, que bueno, pero que hoy no está marcando en las encuestas, es una candidatura sin promoción además, pero y el partido aparece polarizado, sí, Bordaberry y los vallistas. Acá viene una cosa interesante. Entonces vemos de repente el gráfico. Primero, sí, y así lo podemos comentar con José. Ahora estamos viendo lo que nos pone el señor director dentro del Partido Colorado, a quién prefiere como candidato. Y lo que vemos es que alrededor del 60% de la interna del Partido Colorado estaría teniendo una preferencia por el doctor Pedro Bordaberry. Un 60-30 aproximadamente es lo que viene quedando, que empezó siendo una diferencia muy grande, ¿no? Miren los gráficos. Agosto del 2012... sí, 70-14 aproximadamente, 72-14. Exactamente, 70-14 redondeando números, porque esto hay que redondear, 70-15... Números muy parecidos a los que hubo en la interna pasada. Si no me equivoco, José, sí, yo ahora de memoria tengo 72, creo que se acabó el doctor Pedro Bordaberry, y 15 sacaste tú en la interna del Partido Colorado, y después estuvo 11, creo que... Hierro cerca, el doctor Hierro. Y estaba Lamas y algo. Estaba Lamas también, correcto. Un poco más. Después esto de eso, ha cambiado y la tendencia aparece como una interna que puede llegar a estar peleada. Sí, va a ser así. Entre el bordaberrismo, llamémoslo así, instalado de la elección pasada, y los vallistas unidos, esta vez. Exactamente. Con la candidatura tuya. Exacto. Bueno, desde aquella elección interna hasta esta corrió bastante agua bajo el puente. Después de la elección interna pasada, nos juntamos con Tabaré Viera y dijimos, bueno, Tabaré, vamos a ver si hacemos una cosa fuerte ballista. Hicimos una corriente ballista que fue el PROBA, Propuesta Ballista. Y ahí ya, con la candidatura de Bordaberry, en la elección de octubre del 2009, se enfrentó Vamos Uruguay con Propuesta Ballista, y Vamos Uruguay tuvo el 60% de los votos y nosotros el 40% de los votos. Ya ahí hubo un acercamiento muy importante. Bueno, esto se siguió evolucionando y después se sumó a Uruguay es Posible,
a esta corriente, se iba a sumar la Organización de Trabajadores Ballistas, se van a sumar otros grupos. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos un paraguas para que todo el mundo encajone acá. ¿Y qué tenemos en común? Que somos todos ballistas. Entonces somos los ballistas de ley. Entonces son varios grupos ballistas que están en esta ala del partido. El Partido Colorado necesita, históricamente, para crecer, dos corrientes. Eso que algunos no entienden, es así. El Partido Colorado tiene que tener dos corrientes fuertes. Históricamente las dos. Es la historia, es la 15 y la 14, el pachequismo y la 15 y el foro, y hoy será ballistas de ley y Vamos Uruguay. Y así va a crecer. Y esto se está armando y se está armando bien. Nosotros tenemos una estructura muy fuerte de dirigentes en todo el país, muy importante. Estamos creciendo día a día. Vamos a seguir haciendo anuncios de gente que se suma, gente que estaba en Vamos Uruguay y gente que viene de afuera del partido. Yo creo que la elección interna todavía la gente no está con eso en la cabeza, con total franqueza. Yo creo que la elección interna se va a empezar a ver a fines de marzo. Lo hemos comentado acá en el programa, en otros programas, de que todavía la gente está muy lejos. Claro, la gente en marzo va a decir, che, la gente no sabe que hay elecciones internas. Exacto. A mí me dice, mucha gente me dice, che, ¿cuándo es la interna? Ah, hay interna antes de la nación. ¿Y quién va a ser el candidato? Bueno, hay que explicar eso. Bueno, la gente, yo creo que después del verano va a empezar a pensar en eso, y esas encuestas, que espero que se crucen en algún momento, es para eso estoy trabajando, esas encuestas para mí van a empezar a tener valor en el mes de abril y en el mes de mayo, sin lugar a ninguna duda, con la enorme dificultad, y esto saben ustedes más que yo, no, sobre todo vos sabés más que yo, la dificultad de medir el resultado de las elecciones internas cuando uno no sabe quiénes votan, cuáles van, qué votan los que van. En el primer bloque hablamos de ese tema, de lo que, primero, que no son los mismos públicos. Claro. Los que votan en la interna por algo votan de forma voluntaria. Exacto. Pesan más las estructuras. Claro. Las estructuras partidarias tienen un peso importante. Exactamente. Porque va a votar el que conoce a fulano, o el amigo de fulano, o al que yo voy a buscar para que vote. Hay una sensación de que Pedro Bordaberry ya está consolidado en una estructura nacional, y tal vez Ballistas de Ley y la candidatura de José Morín Valle no tiene esa estructura a nivel nacional que pueda hacerlo competir de igual a igual con Vamos Uruguay. No, tenemos una estructura muy fuerte en todo el país. ¿En todos los departamentos? En todos, absolutamente en todos los departamentos. No hay ningún departamento donde no tengamos una estructura que pueda competir con éxito. En algunos departamentos tenemos estructura, las más fuertes del partido, sin duda, Rivera, Artigas, hay muchos departamentos donde tenemos estructuras muy fuertes, pero además estamos creciendo, además. Es decir, hoy estamos muy bien, pero lo que yo siento es que estamos creciendo, es que la gente empieza a ver una cosa distinta en el partido, que la gente empieza a sentir el ballismo. Se está hablando de ballismo como hacía muchísimos años que no se hablaba. Mujica, ballista, todos son ballistas. Ahora son todos ballistas. Sí. Cosa que me parece que es una revalorización muy importante. Y esto... Pero ¿por qué, José Morín? En algo influimos. ¿Pero por qué ustedes son el ballismo y no es Mujica o no es...? Bueno, Mujica no es el ballismo por muchas cosas. Mujica, yo no sé ahora, pero claramente voy a decir que no se para. Sí. Mujica tiene dos dificultades desde mi punto de vista que no encajan en lo que yo creo que es el ballismo. Primero, yo creo que Mujica ha cambiado, pero el Mujica histórico no creía en la libertad, no era un liberal. Ni en la democracia, ni nada. Ni en la democracia, ni en la república, ni pensaba 30 años para el futuro. Él iba haciendo las cosas como salían. O sea, eso no es ser ballista. Para ser ballista hay que ser demócrata. Los ballistas, en todos los golpes de Estado del siglo pasado, en todos, estuvimos en contra del golpe desde el primer día, siempre. Tenemos claras sensación de que la democracia es una cuestión fundamental y sin la democracia no se puede hacer nada. Somos republicanos. Este gobierno no es republicano. Este gobierno que ataca a la Suprema Corte de Justicia, este gobierno que pretende prevalecer sobre la Suprema Corte de Justicia, que haya un poder que prevalezca sobre otro, no cree en la república. La república implica división de poderes, división del poder. El poder no está en un solo lado. ¿En la protección a los más débiles no hay un sesgo ballista? No, algunas cosas, sigamos. El ballismo es liberal en el sentido de amor por las libertades. Eso es liberalismo, amar las libertades. Eso era Valle Ordóñez, eso somos nosotros, y eso hay mucha gente del frente que notoriamente no lo es. Las políticas sociales, ahí podemos tener un punto de coincidencia. Las políticas sociales en Uruguay no tienen 8 años, tienen 100. Empezaron con Valle Ordóñez, eso es clarísimo.
Ahora, son distintas las políticas sociales. Por lo menos algunos de los planteos actuales son distintos a los planteos que nosotros creemos que hay que hacer. Nosotros creemos que las políticas sociales tienen que tender al final a que todo el mundo tenga igual oportunidad. O sea, yo no quiero que todo el mundo sea igual, sino que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en la vida. Y me parece que estas políticas sociales, estas que le dan sin contrapartida, que le dan y le obligan a la gente a no trabajar, no son las políticas que yo quiero. Yo quiero políticas sociales para sacar a la gente de la pobreza, para que con dignidad y a través del trabajo puedan superarse y puedan vivir normalmente. No quiero políticas sociales para que la gente sea esclava de una dádiva del Estado a fin de mes. Entonces me parece que ahí tenemos alguna diferencia. Y la otra, la más grande, es que don Pepe Valle y el vallismo es en definitiva la creación de una generación al frente de la cual estaba don Pepe Valle. Don Pepe Valle tuvo la capacidad de mirar 30 años para adelante y cambiar el país. El país, la República Feliz, la Suiza de América, el pequeño país modelo, es creación de esa generación al frente de la cual estaba Valle Ordóñez. Y para eso miraron el mundo y se animaron a cambiar, que es una de las dificultades enormes que tiene el Uruguay hoy, que no nos animamos a cambiar, y esto se podrá, nos animaremos, y si sale mal, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer cambios profundos en algunos temas básicos que tiene el país y mirar 30 años para adelante. Eso es para mí, en un muy ajustado resumen, lo que yo creo que es el vallismo. Me interesa tu último enfoque, digo, porque muchas veces queda asociado el vallismo al voto de la mujer, a la separación Iglesia de Estado, a las políticas sociales, cuando el vallismo de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, fue un vallismo modernizador. Sí, absolutamente. Fue una corriente de pensamiento que por algo mantiene vigencia el día de hoy, que cambió mucho. Lo digo sin considerarme, bueno, sin ser colorado, sí, aunque creo que a los uruguayos a muchos nos cuesta decir no soy vallista. No. Yo a veces lo culpo a Luis Valle, no a José Valle Ordóñez, pero en parte también a José Valle Ordóñez, porque hubo un segundo vallismo. Sí, ¿no? Claro. El vallismo de Luis Valle, que también fue un vallismo renovador. Sin duda. La etapa con un proyecto de país también. Con un proyecto de país, sí, que fracasó, sí, pero como le puede pasar a cualquiera. Pero el proyecto Luis Valle de sustitución de importaciones fracasa. Pero que tenía como objetivo también la defensa del trabajo. Exacto. Y la defensa del trabajador. O sea, era otra vez valorizar el trabajo y la clase media. Valorizar el trabajo y superarse y conseguir las cosas a través del estudio y del trabajo. O sea, el vallismo de Luis Valle fue eso, fue tratar en un mundo que iba aparentemente para ese lado. Después se descolgó América Latina, sobre todo el cono sur de América Latina, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, y entramos en esa idea de la sustitución de importaciones que venía de la CEPAL de Previch, donde empezaba Enrique Iglesias. Exacto. Donde empezaba Enrique Iglesias. Y ahí el mundo, y se equivocaron, y sí, pero creyeron que... También estuvo Danilo Astori. También tuvo participación Danilo Astori. El mundo ahí era un mundo cerrado. Sí, era un mundo cerrado. Y nosotros decíamos, como lo que nosotros producimos vale cada vez menos y lo que importamos vale cada vez más, lo que tenemos que hacer es sustituir las cosas importadas y producirlas nosotros. Y eso fue una fenomenal creación industrial en Uruguay, de los que todavía se ven los secretos. Pero eso fue una apuesta al trabajo, fue una muy fuerte apuesta al trabajo, seguía una fuerte apuesta a la educación de la época, la educación pública, que multiplica las escuelas con Valle y Ordóñez y que crea los liceos departamentales, tiene también un impulso muy fuerte en la época de Luis Valle, muy fuerte, que nos hace el país mejor educado para todos, el de mejor nivel de educación y el de la gente más educada de América Latina. Y el canal de crecimiento social que era la educación. La educación Uruguay, y el trabajo. El sistema educativo permitía, que lo vemos el día de hoy, que gente de hogares humildes tuviera una profesión universitaria, triunfara en esa profesión. Era el país que algunos llegaron a la presidencia de la Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, un ejemplo. Era el país de las oportunidades. Y hoy nosotros sentimos, me parece que todo el mundo se da cuenta, que un niño que nace en un hogar que tiene dificultades económicas va a ver ese camino
prácticamente imposible. Ya nace con el camino cerrado. Entonces se ha roto la equidad, el Uruguay se empieza a partir en dos, ese país absolutamente integrado, ese país ballista integrado, donde todos tenían oportunidades y donde nadie era más que nadie, se empieza a partir en dos. Hoy nacen niños que podemos decir que si no cambiamos las cosas rápido no van a tener oportunidades en la vida. Pero una consulta, porque mucha parte del electorado sigue pensando de que el último gobierno del Partido Colorado trajo un montón de desastres y de desocupación y de que la crisis trajo la crisis, y que por suerte llegó el frente y que vino a resolver un montón de problemas. ¿Cómo se hace para convencer o para argumentar o para decirle a la gente de que hay que confiar en el vallismo? Bueno, lo primero que hay que hacer es decir cómo fue ese último gobierno, y hay que mirar los números. Ese gobierno tuvo una profundísima crisis en el 2002, profundísima, que vino, y eso nos preocupa hoy, que vino de una devaluación brasilera que pegó en Argentina, Argentina se hundió y Uruguay atrás de Argentina. Empezaron los argentinos, que no les permitían sacar dinero de los bancos en Argentina, a venir a sacar de las cuentas de sus bancos en Uruguay. Empezó lo que se llama una corrida bancaria que duró muchísimo tiempo y, digamos, con otros temas más, por supuesto, la producción se vino al piso. Y Uruguay entró en una crisis profundísima en el 2002. El 4 y 5 de agosto del 2002 votamos una ley a los efectos de que Uruguay pudiera tener un préstamo de 1.500 millones de dólares para salir del tema bancario. Y de a poco se fue saliendo. A principios del 2003 se hizo lo que se llama el canje de deuda. Uruguay debía muchísimo dinero a corto plazo y cambió esa deuda que estaba en papeles y con particulares, por papeles a corto plazo, por papeles a más largo plazo. Eso fue central, absolutamente importante. Determinante porque Uruguay, un país con enormes dificultades, dijo yo voy a pagar mi deuda. Hubo un solo contrario para eso, el más importante. Fue a Estados Unidos, conversó con funcionarios de cuarta categoría del Fondo Monetario Internacional y lo convencieron de que Uruguay tenía que entrar en default. Y vino acá y dijo Uruguay no puede pagar, así que entre en default. Se llamaba Tabaré Vázquez. Y Alejandro Achugarri, que era ministro de Economía, un hombre cauteloso si los hay y con buena relación con todo el sistema político, dijo Tabaré Vázquez nos acaba de dar una puñalada por la espalda. Traicionó al país. Por suerte la gente no le hizo caso. ¿Eso lo dijo Achugarri? Sí, claro. Sí. Lo dijo, sí. Y recordemos también de que Astori no acompaña. No, esa era una postura de Vázquez. A Vázquez no lo acompaña. Sí, esa era una postura de Vázquez. Y eso que era... No paguemos la deuda. Iba a ser su futuro ministro de Economía, pero no lo acompaña y acompaña esta ley. Exactamente. Bueno, ahí Vázquez, Uruguay, por suerte, los tenedores no le creen a Vázquez, apuestan eso y el país empieza a caminar. En septiembre del año 2003 ya podemos recibir préstamos de la gente. O sea, la gente vuelve a apostar al Uruguay. En ese momento además empiezan a cambiar los precios de las commodities. Claro. O sea, empiezan a subir los productos los precios en de lo que mundo. vendemos. En Argentina, los Kirchner empiezan a poner impuestos a los productores agropecuarios y Uruguay les abre las puertas. Y entonces empiezan a venir a producir acá. Y el país empieza a crecer con muchísima fuerza. En el 2004, el país crece al 12%, la cifra más importante desde que se tienen estadísticas, digamos, de con crecimiento. Valle presidente. Con Valle presidente. Y se entrega al país con el déficit fiscal absolutamente acotado, sin inflación y con el país en crecimiento. Tanto es así que cuando Valle le pone la banda a Tabaré Vázquez, le dice, le entrega un país en paz y en crecimiento. Y Vázquez dice, sí. Y en pleno crecimiento, recuerdo textuales. Esas fueron las palabras. Y cuando viene Astori al Parlamento. Que claro, que para los uruguayos que todavía estamos golpeados por la crisis. No, la gente sufría muchísimo. Lo miramos a Valle, pero los indicadores eran que el país se había despegado ya hacía un año. Perdón, la gente sufrió muchísimo. Claro. Y el resultado electoral se debe en parte. Claro. Esa caída del Partido Colorado Feroz se debe en parte a esa crisis. Y naturalmente la gente, ¿a quién va a culpar de la crisis? Al gobierno, es lógico. Pero esa fue la absoluta realidad. Pocos meses después Astori va al Parlamento y dice, yo quiero decir que nos entregaron un país en funcionamiento, realmente todos los índices están bien, hay una base fenomenal para que el país pueda crecer, y yo se lo agradecí públicamente. Está en las actas de la comisión. Digo, le quiero agradecer a Astori por la gallardía que ha tenido en reconocer esto. La honestidad de reconocer. Ahora ya dicen, no, aquí era todo malo, lo hicimos todos nosotros. Ya hemos hablado un poco de dónde
vienen quiénes son, en qué están, la historia reciente. Ahora vamos a ir un corte y en el último bloque vamos a estar hablando un poco más de... ¿A dónde vamos? Hacia dónde va. Así que, amigos, a la vuelta seguimos con el doctor José Amorín Valle, candidato a la presidencia por Ballistas de Ley. Ya venimos.